al hermano Carlos que me extendió esta cordial invitación. Para mí siempre un privilegio poder conocer a los hermanos y poder también participar de esta responsabilidad y de este privilegio de poder enseñar. Eh, Traigo los saludos de los hermanos, saludos de mi familia también, y es cierto, nunca he estado físicamente ahí en el local de la iglesia en Maipú, pero hoy día me siento, a pesar de que estamos medios digitales a la distancia, me siento como en casa también. En estos tiempos difíciles, pero también diferentes, yo creo que todas las iglesias locales hemos aprendido un poquitito de qué es lo que realmente es ser iglesia. ¿Bien? La iglesia no son las paredes del local donde nos reunimos. La iglesia ni siquiera es el espacio físico donde nos reunimos. La iglesia somos las personas que componemos la iglesia. Eh, y esta pandemia lo ha dejado en evidencia, ¿no? Podemos no tener el local, podemos no tener el espacio, podemos no tener la libertad de poder reunirnos físicamente, pero aún así seguimos siendo iglesia. Y bastó con una herramienta tan sencilla y tecnológica para que nos permitiera vernos, escucharnos y tener comunión y ser enseñados también. En la iglesia de Quillota, yo creo que en muchas iglesias locales, esta pandemia ha dejado una tremenda oportunidad, eh, aparte de los problemas que ha traído y también las desgracias que ha traído el virus, pero también ha traído una oportunidad que es conocer a hermanos enseñadores que en otras circunstancias no habría sido tan fácil conocerlos. Y por la iglesia de Quillota han pasado predicadores de distintas partes de Chile, de distintas partes del mundo, del norte de Chile, del sur de Chile, del norte de Argentina, del sur de Argentina, de Europa, de Honduras, de Estados Unidos, de México, de todos lados, de Australia. Bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer, como dice la Escritura, la diversidad del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Así que agradezco la oportunidad que me dan de poder estar acá y sin más previa, quiero invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. Un evangelio en el cual me he ido introduciendo y que ha llamado mi atención y fijar mis ojos en este evangelio. Evangelio de Mateo, capítulo 4. Evangelio de Mateo 4, versículo 12. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 25. El propósito que el Señor ha puesto en mi corazón al estudiar este evangelio es, y quiero transmitírselo a ustedes también, es eh, apasionarnos un poco más por conocer la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Interesarnos, apasionarnos un poco más por conocer al Señor Jesucristo caminando aquí en la tierra y a través de ese conocimiento conocer un poco más de su carácter, un poco más de su persona. Y de esa manera incentivarnos, motivarnos a conocerle a Él, a ir directamente a las Escrituras, a leer en ella, a meditar en ella, a reflexionar en ella. Los creyentes estamos llamados como discípulos de Cristo a conocerle a Él en primer lugar. Y esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que vamos a leer con ese espíritu este pasaje, versículo 12 al versículo 25. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum,
ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hasta aquí nomás. Al recorrer los versículos es interesante notar cómo, así de entradita, es interesante notar cómo el Espíritu Santo vierte en el Evangelio las cosas en las cuales el Señor hacía con sus sentidos, en qué cosas se fijaba, qué cosas miraba, qué cosas hacía, qué cosas tocaba y cómo se movía. Por ejemplo, pone énfasis versículo 12, dice: cuando Jesús oyó. El Señor siempre está atento a las cosas que ocurren en su entorno, está atento a lo que está sucediendo en el entorno de su iglesia, por ejemplo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, el Señor oye siempre lo que está pasando en nuestra vida personal también. Lo oye y se entera de primera fuente de lo que está pasando en nuestra vida personal. El Señor oye lo que pasa también en nuestra familia, en nuestro hogar, en el seno de nuestro hogar o en el seno de nuestro matrimonio, por ejemplo. Después que oyó que Juan estaba preso, dice que volvió a Galilea, es decir, el Señor toma determinaciones de qué cosas hacer en base a las cosas que escucha. Él volvió a Galilea cuando ya escuchó que Juan estaba preso. Claro, sin duda eso estaba dentro de sus propósitos. Y dice el verso 17, más cosas que el Señor Jesús siguió haciendo. Comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. Dice el versículo 18 algunas actividades más del Señor: andando, caminando junto al mar de Galilea. Él también, puedo decir, que se desplaza, camina y transita por las avenidas de nuestra vida. Transita, camina y se desplaza por nuestro barrio, pero no por el barrio donde vivimos, sino por el barrio del corazón, del entendimiento, del alma. Y allí recorre las avenidas de nuestra alma y revisa cada uno de sus rincones para ver cuál es la necesidad más profunda de nuestro corazón. Y dice que andando vio a dos hermanos. Nuevamente ve. Andando vio a dos hermanos. Claro, y yo sé que el Señor Jesucristo todo esto lo sabía de antemano. No es que fue una sorpresa encontrarse con dos hermanos allí, pero el Espíritu Santo lo coloca intencionadamente de esa forma, como si hubiese sido un caminar
coincidencial en la vida del Señor Jesucristo, en el camino del Señor. Porque de repente nosotros nos encontramos así frente a la vida, con cosas que nos parecen coincidencias, pero cosas en las cuales anhelamos ver al Señor Jesucristo y encontrarnos con Él, tal como estos dos hermanos se encontraron con el Señor. Es decir, desde arriba del cielo, el Señor lo tenía así predeterminado, ese encuentro. Y desde abajo de la tierra, estos dos hermanos lo vieron coincidencial. Y es así como sucede también en nuestras vidas. En nuestras vidas también ocurre esto. Hay momentos en la vida nuestra en donde anhelamos encontrarnos con el Señor Jesucristo. Y dice después que se encontró con estos dos hermanos, que lo describe por nombre, porque para el Señor las cosas no son sin nombre, son con nombre y apellido. Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Es decir, si aquí habemos, ¿cuántas personas habemos? O al menos conexiones, 16 conexiones, pero capaz que haya más de 25 personas detrás de estas 16 conexiones. Si habemos 25 personas, para el Señor hay 25 nombres, para el Señor hay 25 corazones, con los cuales Él está procurando encontrarse, con lo cual Él está procurando establecer un contacto y un diálogo, con lo cual Él está procurando transmitir vida y transmitir propósito, y con lo cual está procurando transmitir atracción hacia Él. Y Él les dice, venid en pos de mí. Y ese llamado que ocurrió hace ya casi 2000 años, retumba a través de las décadas hacia adelante, a través de los siglos y a través de los milenios. Y a la medida que pasan los años y pasan las décadas, el Señor sigue llamando, haciendo el mismo llamado al corazón y al entendimiento de sus hijos, de los creyentes, de los convertidos a Cristo. Venid en pos de mí. Y me atrevería a asegurar, sin temor a equivocarme tanto, que todo hijo de Dios en algún momento de su vida ha escuchado de manera sincera y clara el llamado de Dios. El llamado de Dios a la comunión con Él. El llamado de Dios a la cercanía con Él. El llamado de Dios a ser un seguidor de Cristo. Y claro, porque nos llamamos a nosotros mismos cristianos. Y como una vez una señora, hace varios años atrás, cuando yo le trataba de dar el testimonio, y yo le digo, yo soy cristiano. Y ella me dice, como ofendiéndose un poco, si yo no soy mono, como diciéndome, yo también soy cristiana. Todos somos cristianos. Y es que yo sé que la mayoría de la humanidad cree que es cristiana. Y todos los que estamos aquí reunidos probablemente decimos que somos cristianos. Pero el nombre cristiano apareció en Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Cuando a aquellos que seguían de cerca al Señor Jesucristo se les llamó por primera vez cristianos. ¿Y por qué se les llamó cristianos? Bueno, por varias razones, pero algunas de ellas porque hablaban mucho de Cristo. Y también porque pretendían imitar mucho a Cristo en lo que Cristo hacía. Eran como imitadores de Él. Entonces estos son como cristianos, como Cristos chiquititos, cristianos. Y así continúa el pasaje declarando cada una de las cosas en las cuales el Señor Jesús se fijaba. Veía, escuchaba y actuaba. Entonces, en esta tarde en que estamos todos aquí reunidos, el Señor ve, escucha y actúa.
ve, escucha, actúa y llama. La pregunta es, ¿qué relación y qué reacción vas a tener tú mismo a este actuar del Señor, a este moverse del Señor en medio de su iglesia? Y lo vemos ahí en Apocalipsis, ¿cierto? Todo lo hemos leído, las 7 iglesias del Apocalipsis, en aquellos símbolos que presenta Apocalipsis, los 7 candeleros, y vemos al Señor Jesucristo moviéndose en medio, porque el Señor se mueve en medio de su iglesia. Y el Señor no necesita de un espacio físico donde nos reunamos para moverse en medio de su iglesia. Ahora mismo el Señor se está moviendo en medio de esta congregación, de esta reunión. Y se está moviendo no únicamente con el propósito de recibir adoración de parte de nuestra porque la merece, sino que también se está moviendo para poder mirar, examinar, indagar un poco qué es lo que hay en tu corazón, qué es lo que hay en tu corazón para con Él. Pues bien, en este pasaje el evangelista Mateo hace algo muy interesante, algo que no siempre está en la retina de los creyentes. En el capítulo 4, Mateo, el evangelista, abre el relato desde el versículo 12, donde comenzamos a leer, abre el relato para empezar a mencionarnos todo lo que el Señor Jesucristo comenzó a hacer en Galilea, entre los galileos, entre los gentiles. Mateo hace el evangelista algo muy interesante. No ordena todo su evangelio de manera rigurosamente cronológico, es decir, no lo ordena, esto ocurrió primero, esto ocurrió después, no tiene un orden cronológico el Evangelio de Mateo necesariamente. En algunas cosas sigue una cronología, pero en otras no. De tal manera que si quisiéramos ponerlas en orden, habrían cosas que están antes y otras después en el relato de Mateo. No así los otros evangelistas. Pero entonces Mateo, ¿qué orden sigue? Si no es cronológico. Pues bien, puedo decirlo que Mateo sigue un orden geográfico. Entre el capítulo 4 y el capítulo 16 de Mateo, esos 12 capítulos, entre el 4 y el 16, el evangelista Mateo tomó todos los acontecimientos que el Espíritu Santo le guió a tomar de la vida del Señor Jesucristo, que fueron acontecimientos que se llevaron a cabo en Galilea, no en Jerusalén, no en Judea, sino en una localidad eminentemente gentil, Galilea de los gentiles. Y es que ahí el Señor Jesucristo abrió su ministerio, no lo comenzó entre el pueblo de Israel, lo comenzó en una localidad que era una mezcla entre gentiles y judíos. Y entre los judíos, Galilea era mirada como una nación gentil. Allí comenzó el Señor Jesucristo su ministerio. Allí comenzó el Señor Jesucristo a predicar entre los gentiles. Y por eso que dice el versículo 12, donde comenzamos a leer, que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ahí inicia su ministerio el Señor Jesús. Estando en Judea, escucha que Juan el Bautista está preso y obviamente él sabe preso y próximo a morir. Y eso lo activa como un gatillo para iniciar su ministerio público, el ministerio que duraría 3 años, y se va hacia el norte, hacia Galilea. Ahora, ¿por qué el Señor decide iniciar su ministerio cuando Juan es encarcelado? ¿Por qué? Bueno, hay quien puede pensar que fue una acción evasiva, es decir, frente al ataque de Herodes con Juan el Bautista, como que el Señor hubiese estado arrancando, pero no lo veo así.
porque vinieron al Señor a decirle, sal, vete de aquí, porque Herodes te quiere para matarte. Y el Señor le responde y le dice con una autoridad, una voz de autoridad y completa seguridad, y le envía un recado a Herodes. Y decida a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Así que no fue una actitud evasiva. Hay otros que podrían creer que de esta manera el Señor Jesucristo estaba tomando la posta de la carrera de Juan. Es decir, Juan termina y ahora continúo yo. Sin embargo, el mismo Juan el Bautista dijo así, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo. Es decir, viene después de mí el Señor Jesús, pero no es de mi categoría. No es un continuador mío. A lo máximo yo podría llegar a ser un siervo de él. Yo hago un símbolo con agua, podría decir Juan el Bautista, pero él transforma el alma. Él sella con el Espíritu Santo. Bueno, permítame sugerir una explicación de por qué el Señor decide iniciar su ministerio cuando Juan el Bautista se encarcelaba. El mismo Juan lo dijo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es decir, había un link entre el crecimiento del Señor y el decrecimiento de Juan el Bautista. Tenía que comenzar a disminuir la presencia de Juan y comenzar a crecer la presencia del Señor. Era necesario que Juan comenzara a menguar para que Cristo iniciara su crecimiento ministerial. Y sabes que pienso que sucede lo mismo en otro ámbito. Sucede lo mismo en la obra de Dios en mi vida. Y sucede lo mismo en la obra de Dios en tu vida. En otras palabras, si mi persona y mi forma de ver la vida y mi forma de ser continúa firme como una piedra frente a todo lo que Dios procura hacer en mi vida, y yo permanezco en pie y firme, sin ningún cambio, nada va a suceder. Por eso es que la Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Nada va a suceder en mi vida o en la tuya, hasta que te pongas bajo su guía, hasta que digas y cedas ante la obra de Dios en ti, y reconozcas que el reino de Dios se ha acercado a tu vida. Entonces, comenzaremos a ser cristianos de veras, como dicen los mexicanos, de veritas. O como decimos en Chile, cristianos no para la foto. Es decir, cristianos que de verdad somos cristianos, seguidores de Cristo. Cristianos no para los domingos o no para cambios de corbata. Usted sabe que un hermano una vez me dijo, sin afán de ofender, sino como una búsqueda de comparación para edificar, dijo que los cristianos modernos somos en potencia los que podemos ser más parecidos a los fariseos del primer siglo. Y me dijo, fíjate la semejanza, dijo. Nos vestimos distinto al resto, igual que los fariseos se vestían distinto al resto. Es decir, exteriormente tenemos una distinción al igual que los fariseos. Nos reunimos rutinariamente en un sitio, al igual que los fariseos se reunían rutinariamente en la sinagoga. En ese sitio donde nos reunimos rutinariamente abrimos las escrituras. Los fariseos rutinariamente abrían las escrituras en ese lugar.
En ese lugar también rutinariamente oramos a Dios y también tenemos práctica, al menos exterior, de vidas piadosas. Tenemos además un código ético que es muy estricto en medio de una sociedad en la cual nosotros vivimos. Hoy día que se habla de tanta libertinaje o libertad, nosotros parecemos como muy estrictos. Y por último, me señalaba que en ocasiones nuestro parecido puede ser tan grande que podemos llegar a mostrar la más vergonzosa falta de misericordia, al igual que ellos. Es decir, que exteriormente podemos llegar a parecernos muchos a los fariseos. Lo que realmente puede diferenciarnos es lo de adentro, lo del corazón, lo del alma. Cómo Cristo allí dentro es cada vez más grande, más fuerte, más presente, más relevante para provocar cambios en mí. Y que lo haga cada vez de manera más natural, no forzada. En otras palabras, que la vida del Espíritu Santo en mí se note de manera natural. Cuando soy 10 veces más buscador de mi propia piedad que buscador de la piedad de otros, ¿cómo Cristo en mí es más grande? ¿En qué se nota? Si pudieras preguntarle a tu esposo, ahí al ladito, a tu esposa al lado, preguntarle, eh, ¿ves algo de Cristo en mí? Sí, por supuesto. ¿Qué? Y para que la respuesta sea un poquitito más trabajada, ¿viste algo de Cristo hoy en mí? Hoy. Estamos encerrados en estos tiempos de pandemia. Estamos obligados a mirarnos nuestra vida. Entonces, ¿has visto algo de Cristo en mi vida hoy? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi esposo? Porque son los testigos más cercanos de nuestra existencia. ¿En qué? En especial, mirar aquellos aspectos del carácter nuestro. Así que Juan el Bautista nos enseña y nos dice, menguar para que Cristo crezca. ¿Por qué el Señor decide iniciar su ministerio en Galilea? Llama la atención que una parte principal de los 3 años del ministerio del Señor, de los 30 a los 33 años, fueron gastados por el Señor aquí en Galilea. Hay quienes estiman, los estudiosos, los eruditos de los tiempos bíblicos, estiman que de los 3 años que el Señor Jesús tuvo ministerio en la tierra, 1 año y medio los gastó en Galilea. Es decir, entre este capítulo 4 y el capítulo 16 de Mateo, 1 año y medio el Señor estuvo recorriendo esas tierras de manera intensa. Y si uno lee detenidamente estos capítulos 4 al 16, nos vamos a encontrar que el Señor hizo 3 viajes misioneros, es decir, 3 recorridos a lo ancho y a lo largo de Galilea, 3 viajes. Y en esta Galilea ocurrieron hitos muy importantes del ministerio del Señor. Cosas que de repente no sabemos, que el Señor lo hizo no en Judea, sino en tierra gentil. Por ejemplo, el Señor escogió allí sus primeros discípulos. Allí en Galilea hizo su primera señal. ¿Recuerdan? Las bodas de Caná de Galilea. El Señor Jesús nació en Galilea, no nació en Judea. Allí el Señor Jesús dio su primer gran sermón. El sermón del monte no fue dado en Judea, no fue dado en las cercanías de Jerusalén, fue dado en Galilea.
cerca de Capernaum. Allí el Señor escogió sus 12 apóstoles. No fueron escogidos en Judea. En Galilea el Señor tuvo su morada en la ciudad de Capernaum, en el pueblito junto al mar. En cierto sentido, el judío de Judea, no el judío de Galilea, el judío de Judea veía a los seguidores de Cristo también como galileos. ¿Recuerdan a Pedro? Muy cerca del tiempo de la crucifixión, cuando Pedro lo negó 3 veces, aquella mujer que le dijo, tú también eres de ellos, le dijo, porque hasta tu acento te delata que eres Galileo. Es decir, gentil. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús resucitó? ¿Qué les dijo a sus discípulos? ¿Que dónde se encontrarían? En Galilea. Y en Hechos de los Apóstoles, cuando descendió el Espíritu Santo a la iglesia, y había más de 120 hermanos en el aposento alto, ¿qué nos dice el relato? Que esos hermanos, ¿de dónde eran? Eran más de 120, no dice hermanos, dice 120 galileos en el aposento alto. Galilea. Galilea era como una tierra especial para el Señor. Galilea de los gentiles. El Señor hizo tantas cosas allí. Tierra de aceptación y tierra de rechazo del Señor. Y sucede como lo mismo. El Señor le dijo a los judíos en su ciudad de Nazaret, allí en medio del desierto, en ese pueblito escondido entre las montañas, el Señor les dijo, muchas viudas había en Israel en tiempos del profeta Elías, pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino una viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos en Israel, pero fue enviado Naamán el sirio, un gentil. Dios obra, el Señor obra, toca los corazones y busca donde nadie más busca. Halla donde nadie espera encontrar nada. Y llama donde nadie llamaría. De Galilea, decían los judíos, ¿puede salir algo de bueno? Pues de allí salieron muchos discípulos del Señor. De allí salieron buena parte de los apóstoles. Y lo que realmente debes observar es que el Señor está recorriendo las calles y las avenidas de tu vida. Y quizás hace cuánto tiempo lo está haciendo. No sé si semanas, meses, años, tal vez décadas, recorriendo las calles y las avenidas de tu Galilea. Y ya ha realizado muchas obras delante de tus ojos. ¿No es cierto? Tal vez no ha convertido el agua en vino, pero sí ha traído el gozo a tu alma. Tal vez no ha hecho una pesca milagrosa, pero en los momentos de mayor necesidad, allí ha estado el Señor contigo. Tal vez no has visto al paralítico andar, pero te ha levantado cuántas veces desde lo más profundo de tu abismo. Tal vez no has resucitado físicamente a nadie cerca de ti, pero a tu alma le ha dado perdón y le ha dado vida eterna. Y quizás llevas no días ni meses, a lo mejor llevas años en que el Señor Jesús recorre tu vida, tu Galilea gentil, haciendo el llamado que le hizo a Andrés y a Pedro, venid. Y lo que Él busca es que tú vayas a Él de todo corazón, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Pero me nace otra pregunta, dice, ¿por qué el Señor debía ir dentro de Galilea a esta tierra de Zabulón y Neftalí junto al lago? Dice el texto, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, versículo 13. ¿Por qué tenía que ir a esa región el Señor?
Bueno, hay quien dirá, pero Marcelo, es obvio por qué tenía que ir ahí, para que se cumpliera la profecía de Isaías 9. El mismo texto lo dice, y claro, yo lo sé. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y es que el Señor, para mí, hermanos, no se resiste en su voluntad en llevar luz allí donde hay oscuridad. El Señor no se resiste en llevar luz a donde hay oscuridad. Y este sector, tierra de Zabulón y Neftalí, como vamos a ver, estaba así, sombrío. Pero sombrío no porque faltaran luminarias en la calle, porque no es como hoy día que hay postes en cada lugar y hay mucha luz. No está hablando de ese sombrío para tierra de Zabulón y Neftalí. Está hablando de la oscuridad del alma, del frío del alma, del vacío del alma, de una persona o de una nación, cuando hay ausencia de Dios en su vida, o cuando hay ausencia de comunión directa con Dios. El Señor lo sabe, el Señor lo ve. Por eso es que digo que el Señor no se resiste en llevar luz, en llevar abrigo, allí donde hay la más grande necesidad. ¿Y por qué esta ciudad estaba así en tinieblas? ¿O esta localidad de Zabulón y Neftalí? Bueno, si revisamos la historia judía, nos daremos cuenta que en estas dos regiones, de todas las regiones de la nación de Israel, Zabulón y Neftalí, fueron las primeras dos regiones en caer en cautiverio. Ustedes saben que todo Israel cayó en cautiverio, todo. Pero cayó en cautiverio por tramos, de a poco. No toda la nación de un solo, sino por tramos, de a poco. Y no por tramos en una semana, sino cayó por tramos en secuencia de años. Y las primeras dos regiones que cayeron fueron la tierra de Zabulón y Neftalí. Cayeron a manos de un ejército tremendamente despiadado, tremendamente cruel, que dijeron, vamos a conquistar Israel. ¿Y cuáles fueron las dos primeras tierras que conquistaron? Zabulón y Neftalí. Y llevaron a cabo una masacre gigantesca en esas dos localidades. Muerte, destrucción y sufrimiento detrás de ellos. Y después que terminaron con esas dos tierras, se retiraron y estuvieron más de 10 años sin dar guerra contra Israel. Es como si se hubieran ensañado contra esas dos ciudades. Y por tanto la memoria de una derrota y de la muerte y de la tristeza que provocó eso aún estaba en la estela de la memoria de estas tierras. Por eso yo puedo entender, hermanos, que el Señor comienza su obra en mí, allí donde existe la mayor necesidad de luz, la mayor necesidad de restauración, la mayor necesidad de reparación, de consuelo. Porque allí donde tú estás sentado, Él puede ver tu corazón y tus pensamientos, puesto que el Señor puede conocer aún lo más profundo de tu ser. De hecho, lo conoce. Por eso es que el Señor Jesucristo vino a ser un fiel sumo sacerdote, porque Él entiende nuestra derrota. Por eso dice la Escritura que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Y dice así, con gemidos indecibles. ¿Recuerda ese texto, hermano?
Quisiera que lo digiriera un poco en su entendimiento, su mente. Dice el texto que que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos. Y no solo gemidos, gemidos indecibles, impronunciables. Y añade además, más el que escudriña los corazones, es decir, Dios escudriña tu corazón. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, ese Espíritu que gime en mí, intercediendo por mí, sabe Dios Padre cuál es la intención del Espíritu Santo en mi vida. Porque conforme a la voluntad de Dios, ese Espíritu intercede con gemidos por mí. ¿Sabías tú que independiente en el cual estado anímico en el cual tú te encuentres, si estás por arriba en las nubes de la consagración, con una pasión incomparable por el Señor Jesucristo, o por el suelo, arrastrándote al mirar tu propia derrota delante de Dios, sintiéndote decepcionado tal vez de ti mismo en tu vida cristiana, no importa en cuál de los dos extremos te encuentres, el Espíritu Santo intercede con la misma fuerza en tu vida. Porque no mira tu merecimiento para interceder. Porque el Espíritu Santo tiene una intención en tu vida. Tiene un propósito, tiene un plan, tiene una guía. Entonces el Espíritu Santo que mora en tu vida, que está allí, intercede delante de Dios y clama y le pide a Dios por ti. Tienes un intercesor. Y lo hace gimiendo. Es decir, con sus emociones comprometidas por ti. Un espíritu que intercede y porque tiene una intención. Así que cuando estés orando, hermano, nunca te olvides que no estás solo. No solamente cuando estás orando, sino en tu vida entera. No estás solo. Estás completamente acompañado por aquel consolador que el Señor Jesucristo mismo prometió. Y dice el versículo 18 que el Señor Jesús estaba andando junto al mar de Galilea. Ve a Pedro y a Andrés echando redes en el mar y los llama. Y esta no era la primera vez que el Señor se encontraba con Andrés y Pedro. A veces creemos que esta es como la primera vez que se conocieron. Y no es así. Andrés y Pedro ya eran seguidores de Cristo. Al menos yo creo que era la segunda vez que se veían. Tampoco significa este llamado que ellos dejaron su actividad de pescadores para nunca más volver a realizarla y seguir al Señor Jesucristo. Lo que significa este llamado, significa que desde allí en adelante ellos fueron seguidores de Jesucristo, discípulos de Él. Tenían su oído, sus ojos y su corazón atento a las enseñanzas de Jesucristo. Eso era lo que significaba ser un seguidor de Jesucristo. Y esto se produjo en el escenario de este mar de Galilea, que en realidad era un lago, pero para los judíos era un mar porque era el único mar que tenían disponible. Y en ese mar de Galilea se desarrollaban una serie de actividades relacionadas con la pesca. Pescadores, obviamente, constructores de barcas, mantenedores de redes, los que vendían las pesas para las redes, los que reparaban las barcas. Hay quienes piensan que José, el carpintero,
era un reparador de barcos y que por tanto el Señor Jesús conocía perfectamente el oficio de un pescador y el oficio de un reparador de barcos. Estaban los que compraban pescados, el comercio de pescado en salmuera, los que construían los muelles. Hay un mapa de Capernaum que se puede encontrar por ahí, con la cantidad de muelles que se han logrado reconstruir en torno a Capernaum. Había más de 15 muelles en ese lago. Y también estaban otro oficio allí, que eran los cobradores de impuestos. ¿Y quién era un cobrador de impuestos? El autor del Evangelio. Por eso es que para mí, para Mateo, este lago era tan importante, porque él era uno de los que desarrollaba sus actividades en torno a este lago. Así que solamente para cerrar, ya el tiempo nos ha pillado, resumo diciendo que la obra de Cristo comenzó en tu vida desde el día en que tú te convertiste a Cristo. Y por eso podemos dar unas tremendas gracias a Dios. Que el Señor te llama a que su presencia sea cada vez más fuerte, más potente en tu vida. Y que para esto Él ha puesto todos sus recursos para hacer eso. Lo único que falta es tu voluntad. Pero el recurso más poderoso que Él ha puesto es la morada del Espíritu en tu vida, que es un tremendo y poderoso intercesor, que no te dejará caer, que no te dejará en derrota. Que la obra de Cristo comienza en ti, teniendo misericordia de ti, iluminando tu vida, consolando tu vida, restaurando tu vida. Y que la obra de Cristo en tu vida no necesita tanto que la entiendas, como que la creas. Porque Dios, nuestro bendito Dios, es el que mora en tu alma. Vamos a orar para dar término. Amado Dios, queremos agradecerte por este tiempo, por este espacio, Señor, para abrir tu palabra. Queremos darte gracias por el testimonio tuyo en el Evangelio de Mateo. Te damos gracias, Señor, porque tú caminaste por esta tierra dejando testimonio de tu carácter, de tu persona. Permite, Señor, que todos los que estamos aquí reunidos podamos no salir de esta instancia, de esta reunión como llegamos, sino salir, Señor, con un nuevo brote de tu palabra en nuestro corazón. Un brote que crezca, Señor, y que dé fruto. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas y cubras nuestra debilidad para que ese brote encuentre fuerza en tu Espíritu Santo para crecer. Señor, te damos gracias. Te pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.